Otra vez nos está afectando la contingencia ambiental y la pésima calidad del aire. Y es el momento de hacer el llamado a los gobiernos para que se hagan responsables de lo que les toca. En específico al gobierno del Estado de México, que ha sido sumamente irresponsable en la inversión en infraestructura en transporte público masivo. Del total de transporte público masivo que hay en la zona metropolitana del Valle de México, el 85% se encuentra en la Ciudad de México. Apenas el 15% se encuentra en el Estado de México. Es decir, el 15% del transporte público masivo de toda la zona metropolitana tiene que trasladar a casi la mitad de los habitantes que se mueven en la zona metropolitana del Valle de México. Es decir, más de 11 millones de viajes se realizan en 3 líneas de Mexibus, un tren suburbano y además miles de combis y camiones que se tienen que utilizar. Hay muy poco transporte público masivo en el Estado de México. Es por eso que la contingencia va a seguir, las crisis ambientales van a seguir, mientras los gobiernos no entiendan que tienen que invertir en transporte público masivo. Voy a poner otro ejemplo, que además ilustra las prioridades del gobierno del Estado de México. En los últimos 10 años, el gobierno del Estado de México invirtió muchísimo menos en transporte público masivo que en infraestructura vial. Apenas se gastaron 20,000 millones para el Mexibus y el teleférico del Estado de México. E invirtieron o gastaron más de 60,000 millones en las obras viales del circuito exterior mexiquense y el viaducto Bicentenario. Esto refleja claramente cuáles son las prioridades del gobierno del Estado de México. La prioridad del gobierno del Estado de México son los negocios con IGA y OHL y no mejorar la movilidad de la ciudad. Al gobierno del Estado de México no le importa que millones de personas diariamente tengan que estar 2 horas de su vida en cada traslado. No le importa la seguridad, no le importa mejorar los tiempos de traslado y tampoco le importa mejorar la calidad del transporte público masivo. Pero todavía peor es la realidad. No solamente no han invertido en transporte público masivo, sino que ha proliferado el número de vagonetas, de combis, en las cuales se traslada la mayoría de las personas. El Centro Mario Molina refiere que en 2004 había 20,000 vagonetas en circulación en la zona metropolitana del Valle de México. Para 2016 había ya 80,000 vagonetas. Es decir, pasamos de 20,000 a 80,000 en 12 años. Lejos de reducir el número de vagonetas, microbuses y autobuses y aumentar el transporte público masivo, aumentamos en 400% el número de vagonetas que circulan en la zona metropolitana del Valle de México. Y pues así los incentivos a usar más el vehículo aumentan, siendo que el vehículo es la principal causa o la principal fuente de emisión de precursores de ozono. Si queremos ciudades mucho más sustentables, si queremos mejorar la calidad del aire, no hay de otra. Lo primero que tienen que hacer los gobiernos es invertir en transporte público masivo. Es decir, que exista metro en toda la zona metropolitana del Valle de México, pero también que exista cobertura de Metrobús y Mexibus en toda la zona metropolitana del Valle de México. El gobierno del Estado de México ha demostrado su nulo compromiso con el transporte público en la zona metropolitana del Valle de México. Pues recientemente se canceló la expansión tanto del tren suburbano de Cuautitlán a Huehuetoca, como la expansión del metro de La Paz a Chalco. Es decir, seguimos con muy pocas obras de transporte público masivo por parte del gobierno del Estado de México para la zona metropolitana del Valle de México. Y aquí el llamado es a que el gobierno del Estado de México le entre y haga su chamba en lo que le toca para mejorar la calidad del aire. Urge que el gobierno del Estado de México asuma su responsabilidad y actúe con determinación para mejorar la calidad del aire y la calidad en el transporte público. Es por eso que ante esta situación dramática, en donde vemos que los gobiernos hacen muy poco y la calidad del aire y la calidad del transporte empeora día con día, hacemos el llamado a que el gobierno del Estado de México, el gobernador Erubiel, reanude las sesiones de la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, que los dos gobiernos actúen de inmediato
para dejar las bases sentadas para que llegando la próxima gobernadora Josefina Vázquez Mota tengan todo listo para iniciar una nueva era en materia de movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. Le decimos desde aquí al gobierno del Estado de México, no porque estén las campañas quiere decir que ya pueden bajar la cortina y desentenderse de los problemas metropolitanos. Hacemos el llamado para que el gobernador hasta el último día asuma la responsabilidad en materia de transporte y en lo que corresponde a todos los problemas de la metrópoli.